Muy buenas noches, Dios le bendiga. Nuevamente otra vez estamos acá reunidos en el nombre de Jesús para poder escuchar la palabra de Dios, para poder escuchar el mensaje que Dios ha preparado esta noche para nuestras vidas, ¿no? Después de quizás una semana de aflicción, una semana de trabajo arduo o de alguna fatiga que hayamos podido tener durante la semana, pero que ahora no nos encontramos acá para poder fortalecernos, para poder llenarnos de la palabra del poder de Dios en nuestras vidas. Así que reciba un abrazo ahí donde usted está, con bendición de parte del Señor. Quiero leer la palabra del Señor esta noche en el Nuevo Testamento, en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, en primera de Tesalonicenses, capítulo número 5, versículo 16 al 18 voy a leer. Y es muy importante la lectura de esta noche y el mensaje también, porque estamos en tiempos difíciles, en tiempos en que de repente nos aflige y nos preocupa algo. Entonces esta noche vamos a escuchar esta palabra y esta palabra nos va a alentar para que podamos seguir adelante en medio de la tribulación o de la dificultad. Dice así la palabra del Señor. Dice el versículo 16, dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Por ser breve la lectura que hemos tomado, voy a leer una vez más y voy a dar así lectura pausadamente para que usted pueda tratar de entender estos tres versículos. El versículo 16 dice, estén siempre gozosos. Versículo 17 dice, oren sin cesar en todo tiempo. Versículo 18, den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Vamos a hacer una breve oración también. Maravilloso Dios, Padre, muchas gracias. Queremos darte esta noche, Dios, en el nombre precioso y maravilloso de Jesús, Señor, entregando en tus manos, Dios, esta palabra, Señor, para que esta palabra tenga vida, carne, Señor amado, y pueda vivificar nuestro ser y nuestro espíritu, Señor, esta noche. Dios Todopoderoso, Señor, quemando y quitando, Dios mío, Señor, anulando toda sabiduría humana, todo pensamiento humano, toda distracción, sueño, Señor, o duda, Padre, se ha quitado esta hora. Y declaramos que en el poder de tu nombre, Señor, tu palabra, Dios amado, Señor, hará efecto, Señor, producirá fruto en nuestra vida, Señor. Muchas gracias, Dios eterno. Así oramos en el nombre poderoso, maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios por la lectura de la palabra del Señor, y hoy quiero compartir yo un tema que es muy importante y muy necesario en la vida del cristiano, ¿no? El tema titula ¿Y por qué debemos orar? ¿No? Titulé así este tema precisamente por el verso 17 que nos insta, ¿no? Nos ordena, ¿no? Es una orden imperativa de parte de Dios que oremos en todo tiempo, ¿no? O que oremos sin desmayar, ¿no? O que oremos sin desanimarnos, ¿no? Quizás muchas veces hemos orado por alguna necesidad, ¿verdad? Y como no hemos recibido aquella petición que hemos hecho, ¿no? Entonces nos desanimamos, nos frustramos, ¿no? O quizás cambiamos ya, ¿no? De forma de orar o de oración cambiamos. Y desde que yo me convertí también al cristianismo, obviamente siempre se nos enseñó, ¿no? Como que a usted también se les enseñó que el cristiano tiene que tener una vida de oración, ¿no? O sea, un hábito, ¿no? Normalmente tenemos que dar gracias a Dios, ¿no? Encomendarnos en las manos de Dios, orar siempre al Señor para que Dios nos ayude, ¿no? A salir adelante, ¿no? Y también se nos ha enseñado que hay que apartar ese tiempo, ¿no? Para hablar con Dios, ¿no? Hablar con Dios significa dedicarle, ¿no? Un tiempo en la mañana o en el momento, la hora o el instante que usted así lo decida, poder tener, ¿no? Esa comunión con Dios,
¿no? Esa comunión donde usted pueda sacar todo aquello, ¿no?, que lo está afligiendo, que lo está preocupando. Esa es la oración, eso es el hablar con Dios, eso es entregar en las manos de Dios esa preocupación, carga, problema, enfermedad que podamos tener, ¿no? Y se nos enseñó siempre así, ¿no? Pero mirando lo que nos indica la palabra del Señor esta noche, y por qué debemos orar, ¿no? O sea, aparte de la enfermedad, aparte de la situación difícil que estemos atravesando, aparte de orar por la familia, por la salvación, por los inconversos, ¿no? Por la iglesia, por los pastores, por los amigos, ¿no? Vemos acá en la palabra del Señor una orden imperativa de parte del Señor, ¿no? En el verso 17 cuando dice, oren sin cesar. Oren constantemente, ¿no? Sin que su espíritu desmaye, ¿no? Sin que nada de lo que de repente no produzca o produzca nuestra oración, eso no afecte a nuestro espíritu, ¿no? O a nuestro estado de ánimo. Siempre tenemos que estar con la misma, con la misma fuerza, con el mismo deseo, con la misma intención siempre, ¿no? De orar, de buscar a Dios, ¿no? Porque la oración siempre nos va a mantener conectados a Dios. La oración siempre nos va a mantener con la fuerza, ¿no? Superior, ¿no? De repente a los deseos, a las tentaciones, a las luchas, a los problemas que podamos enfrentar en la vida, ¿no? Pero la pregunta también que me hago yo en esta noche es ¿por qué tenemos que tener el hábito de la oración? ¿No? Si bien se nos ha enseñado y se nos ha enseñado bien, ¿no? Porque Jesús le enseñó a sus discípulos sobre la oración y les dijo que hay una necesidad de orar. No solamente con un hábito, ¿no? Si hay más que un hábito, hay una necesidad. No sé si a usted le pasa lo mismo que a mí, el momento, el día que yo me levanto y de repente por muy apurado o por muy a tiempo que me levanté o me dormí y desperté muy tarde y ya no me dio el tiempo para quedarme en la casa a orar como lo hago siempre, este, que se llama, entonces me siento un poco afligido, preocupado, fatigado durante el día, ¿no? Porque no he hecho una oración, porque no he buscado a Dios, porque no he tenido, ¿no?, una comunión con Dios, ¿no? No he tenido una relación con Dios, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, el versículo que es clave, ¿no?, en este pasaje que hemos leído nosotros, donde el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica, no es una sugerencia que le hace el apóstol Pablo. No es si tienen tiempo o si pueden, ¿no? O cuando estén necesitando algo, ¿no? Porque así fuese eso como una sugerencia, un consejo, ¿no? eh, una enseñanza, ¿no?, de que si están preocupados, oren, ¿no? Si lo vemos como está escrito, hay una orden, hay un mandato de parte del Señor que es imperativo, ¿no? Y que nos está sugiriendo a nosotros, nos está mandando a nosotros, perdón, ¿no?, a que nosotros oremos, ¿no? Oremos siempre y oremos constantemente. En otras palabras, que oremos sin desmayar, que no nos cansemos, quiere decir, que oremos con constancia, ¿no? Que más que el hábito que se nos haga después de 21 días que podamos dedicarle a lo mismo, ¿no? Y se torne a un hábito, más que eso, que lo veamos la oración, apreciados hermanos, como una necesidad espiritual, ¿no? Como algo que si no lo hago, me siento incómodo, estoy mal, estoy como que si no estuviera la camisa y estuviera saliendo sin la camisa a la calle, ¿no? Desvestido, ¿no? Más o menos le doy así esta pauta, ¿no? Para que podamos entender cuán importante es la oración en la vida del creyente. Y si vemos la Biblia nosotros y hacemos un recuento y hacemos un análisis, ¿no?, o examinamos nosotros con respecto a las situaciones que han atravesado los siervos, ¿no?, y siervas de Dios en ese momento difícil,
¿no? O las circunstancias que estaban contrarias de repente, ¿no? A la situación, ¿no? Han obtenido victorias o han tenido ayuda o ha venido la ayuda de parte de Dios, pero fue a través de una oración, de una plegaria, ¿no? De un ruego, de una súplica, de un clamor que se le ha hecho a Dios, ¿no? Por eso la palabra del Señor, ¿no? En el libro de Jeremías, ¿no? Que este profeta escribe, ¿no? En el capítulo 33, verso 3 dice, clama a mí, dice, y yo te responderé, dice el Señor, ¿no? Y te haré conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice. Entonces, si vemos también en este versículo también, ¿no? Es también ¿no? Una forma de cómo Dios nos los muestra o nos los habla, nos los dice para que nos acerquemos a Él clamándole, buscándole en oración, ¿no? Haciendo nuestra oración diaria, nuestra oración, de repente en el horario que usted lo disponga a hacerlo, ¿no? Pero siempre hacerlo, ¿no? Como acá nos está diciendo la palabra, sin cesar, constantemente, ¿no? O sea, el de todos los días, ¿no? Si es 4, 5, 6 oraciones que haga usted entre el día, oiga, mejor, mucho más mejor, ¿no? O cuantas veces lo pueda hacer o cuantas veces lo necesite hacer, más bien, ¿no? Sería así, ¿no? Cuando lo necesite hacer, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque debemos entender, ¿no? Apreciados hermanos, que la oración, ¿no? Es un pilar fundamental en la vida del creyente. Quiere decir que sin la oración el creyente es como lo expresé así en el ejemplo, ¿no? Salir como desvestido a la calle, ¿no? Como sin protección, sin tener la cobertura espiritual de parte de Dios para que nos ayude a superar ¿qué se llama? Las situaciones que salgamos afuera a enfrentar, ¿no? Porque salimos sin de repente no tener la, el haberlo hecho, ¿no? El haber orado al Señor, ¿no? Entonces, veamos esta noche entonces, ¿no? O responderemos a esta pregunta y por qué debemos orar, ¿no? Con la palabra del Señor. O sea, con lo que mismo Dios dice en su palabra, ¿no? Para que nosotros nos demos cuenta de que es muy importante orar, ¿no? Por las diferentes situaciones, como dije, ¿no? Por la familia, por la enfermedad, por los problemas que estamos atravesando, ¿no? Por la iglesia, por los pastores, por que las personas se conviertan, ¿no? Por esta pandemia. Hay un sinnúmero de cosas, ¿no? Si hacemos una lista nosotros nos damos cuenta que hay mucho por qué orar por nuestra nación, ¿no? Pero de repente nos encuadramos y nos marcamos en ciertas cosas, ¿no? De orar o de pedir al Señor, ¿no? Hoy veremos o descubriremos, ¿no? ¿Cuáles serían esos beneficios que tiene para nuestra vida el orar sin cesar, ¿no? El que oremos constantemente, como lo dice aquí la palabra. El que seamos constantes en la oración, ¿no? El que tengamos el hábito de hacerlo siempre, ¿no? De buscarlo a Dios siempre, ¿no? No es que, no es que digamos, ¿no? Así porque estoy pasando por esto lo voy a buscar al Señor, ¿no? Sino aun cuando no estamos pasando momentos difíciles, ¿no? Por eso dice acá, ¿no? El verso 18 que hemos leído dice, den gracias a Dios, dice, o den gracias en todo, dice. En todo, quiere decir que en lo bueno, en lo malo, ¿no? O como esté o como se encuentre, no, acá no es el estado anímico de la persona, ¿no? Acá es la actitud del espíritu, el corazón, con que lo buscamos a Dios, ¿no? Con la intención como lo buscamos a Dios. Si cuando las cosas están marchando bien, están saliendo bien, lo buscamos a Dios con esa alegría, con ese gozo o con esa sonrisa en los labios, ¿no? Y ese espíritu que se llama feliz, ¿no? Por agradecerle a Dios por lo que hemos recibido, ¿no? Cuánto más cuando de repente no hemos recibido lo que le hemos pedido a Dios o por la situación que estamos atravesando. Pero sin embargo, muchas veces cuando atravesamos los momentos difíciles o atravesamos la situación que está de repente quitándonos el gozo, más le reclamamos a Dios, más lo buscamos, diga perdón, o más lo vemos por el otro lado, ¿no? De por qué estoy pasando o estoy atravesando estas cosas.
Entonces hay beneficios por la oración, ¿no? Como dije, ¿no? Grandes hombres de Dios, ¿no? Han obtenido respuesta, ¿no? A la situación que han estado atravesando precisamente porque han orado a Dios, porque le han clamado a Dios, porque lo han buscado a Dios, ¿no? Y precisamente nuestros cultos de los jueves que tenemos nosotros es culto de oración, es para que entendamos, ¿no? La importancia de la oración y buscarlo a Dios, que es muy importante. Entonces, ¿cuáles serían esos beneficios? En primer lugar, ¿no? El primer beneficio o por qué debemos orar, ¿no? Como es el tema, ¿no? Porque nuestras oraciones, escuche bien, son parte de nuestro servicio a Dios. O sea, nuestras oraciones, ¿no? También son como un servicio a Dios que les estamos dando. Porque generalmente, ¿por qué oramos? ¿O para qué oramos? Para recibir ayuda de Dios, ¿verdad? Siempre que Dios nos ayude, que Dios me bendiga, que Dios me sane, ¿no? O que Dios haga esto que estoy necesitando o pasando, ¿no? Pero nunca lo hemos visto, hermanos, ¿no? Ni nunca le hemos dedicado ese tiempo a Dios, a buscarlo, a orar al Señor con ese pensamiento de que nuestra oración también, ¿no? Puede ser también un servicio a Dios, ¿no? Por ejemplo, cuando se hace una oración, ¿no? De intercesión, ¿no? Por personas, por familia, ¿no? Es un servicio a Dios que estamos haciendo. Porque, ¿no? Es la forma de cómo nosotros estamos humillando nuestro corazón delante de Dios, pidiendo o clamando a Dios por alguien que necesita, no ya por mí mismo, sino por otra persona, ¿no? Por otra persona que está necesitando quizás más que mí, ¿no? O quizás está atravesando momentos difíciles más peores que mí. Entonces ahí es donde me torno yo en un intercesor, en un orador a Dios, ¿no? Dando mi servicio a Dios, pidiéndole por esa otra persona al Señor. Hay un ejemplo bíblico, ¿no? Ahí en la palabra del Señor que nos muestra de una mujer, ¿no? Ya anciana, ¿no? Llamada Ana, ¿no? Que tenía un ministerio precioso en el templo. O sea que de repente ya no podía por la cantidad o por los años muy avanzados y por la poca fuerza que tenía, de repente ya no podía servir para limpiar el templo, barrer, ¿no? O mover o lavar las cortinas o hacer o algún servicio, ¿no? Dentro del templo o dentro, ¿no? de la misma iglesia, ¿no? A través de un trabajo físico. Pero sin embargo, dice la palabra del Señor, ¿no? Que su ministerio de ella, o su servicio a Dios de ella era servir al Señor, ¿no? O sea, con ayunos y con oraciones, dice. Mire usted, ¿no? Y de esto que estoy hablando tenemos, ¿no ves? Dentro de nuestras iglesias tenemos así pilares de mujeres, ¿no? Que son preciosas, poderosas en la oración, ¿no? Que están siempre buscando al Señor, ¿no? En los ayunos y todo, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Vamos a ver lo que dice ahí la palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas, mire, capítulo número 2, versículo 36. Dice, estaba también allí Ana, dice, ¿no? Profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ¿no? De edad muy avanzada, ¿no? Pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda, dice, hacía 84 años, dice, y no se apartaba del templo, dice, o sea, de la casa del Señor, sirviendo de noche y de día, dice, con ayunos y oraciones. ¿Qué le parece? Entonces, una forma de por qué debemos orar, hermano, más que pedir, que también es bueno, ¿no? Es orar, ¿no? Por los demás, orar por otro, orar porque el que está, necesitando más que mí, ¿no? Y aquí es donde llega un poquito más profundo, ¿no? A veces somos muy egoístas con nuestra oración, queremos orar por nosotros, por nuestra familia, ¿no?
hay mucho que orar, ¿no? Por la iglesia, ¿no? Porque la iglesia somos todos, ¿no? Y dentro de la iglesia, ¿verdad? Hay familias que no están mejores que nosotros, ¿no? O de repente, ¿no? Están pasando peores cosas que nosotros, ¿no? Y esto es lo que está diciendo la palabra del Señor, que esta hermana, ¿no? Esta Ana estaba orando, dice, o perdón, sirviendo al Señor, dice, ¿no? En el templo día y noche, dice. No sé cómo haría para ir a dormir a su casa o volver, o si ahí mismo dormía. La cosa es que acá dice la palabra del Señor, ¿no? Que le servía al Señor, dice, que era su servicio al Señor. Era su forma de cómo servirle al Señor, orar por otras personas, ¿no? Interceder, ¿no? Apoyar en oración a la necesidad de otro, ¿no? Oiga, es muy importante, ¿no? Entonces, cuando de repente alguien, ¿no? ¿Y por qué debemos orar o por qué tenemos que orar? Ahí mire, hay una respuesta, ¿no? Porque también nuestra oración también son parte de nuestro servicio a Dios. Más que una petición, es un servicio también a Dios el que podemos nosotros interceder. Quizás muchas veces no podemos salir a predicar, ¿no? Como lo hacen otros, ¿no? O quizás no podemos salir a evangelizar como lo hacen otros también, ¿no? O no podemos servir de repente en algún ministerio de la iglesia por cualquier motivo, ¿no? Sea por fuerza o sea por alguna situación. Pero mire, esto es importante, pero todos podemos tomar, ¿no? Si usted así lo quiere, lo ve, ¿no? Y está de acuerdo conmigo, todos podemos tomar el ministerio de la oración, de la intercesión. O sea, todos podemos tener este ministerio de orar, ¿no? De este servicio a Dios, de servirle a Dios con nuestras oraciones por los demás, ¿no? Y gloria a Dios, ¿no? Porque es una bendición, hermano, orar por aquel hermano, aquella hermana que cuando lo llama a usted le dice, hermano, ore por mi situación, por la operación de mi hijo, de mi hija, o por esto que necesito, ¿no? Ahí usted entonces puede orar, ahí está sirviéndole al Señor en este ministerio que es muy importante, ¿no? ¿Cuántas mamás, no? Y esto es de hecho, ¿cuántas mamás sirven a Dios orando día y noche, no? Por la conversión de sus hijos. ¿No? ¿Cuántas mujeres, hermanas, no? Orando por la conversión de sus esposos. ¿Cuántos esposos también orando también, no? Por la conversión, ¿no? O por la restauración, ¿no? De la vida espiritual de su familia, de sus hijos, ¿no? Por eso digo, ya, y acá lo dice la palabra, ¿no? Ancianas que ya no tienen la fuerza para servir, ¿no? Como otro joven, ¿no? Pero tienen la oportunidad de servir a Dios orando, ¿no? Intercediendo, haciendo oraciones día y noche y sirviéndole al Señor con oraciones y ayuno. Amén. Esto es muy importante, ¿no? Entonces, acá tenemos ya una respuesta, ¿no? Un beneficio ya que podemos ver nosotros y por qué debemos orar, ¿no? Debemos orar porque nuestra oración también es un servicio a Dios. Lo segundo que quiero que podamos entender es, ¿no? ¿Por qué más debo orar yo, ¿no? Y por qué también tenemos que orar? Porque la oración, escuche bien, nos prepara, ¿no? Nos prepara, si quiere llamarlo así, nos direcciona, ¿no? Para que podamos nosotros tomar decisiones importantes en nuestra vida, ¿no? O sea, ¿cuántas veces, y creo que aquí usted va a estar de acuerdo conmigo, cuántas veces nos hemos equivocado? A ver, piense, ¿cuántas veces usted se ha equivocado? Pero si analiza por qué se ha equivocado, porque ni siquiera le ha preguntado a Dios, ni siquiera ha orado a Dios, ni siquiera le ha dicho, Señor, ¿está de acuerdo usted o es su voluntad? ¿No? Y entonces nos hemos dado cuenta que hemos dado paso, ¿no? O que hemos tomado decisiones que seguramente no estaban de acuerdo a Dios, y es más, ni le habíamos preguntado al Señor nosotros por esas decisiones, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo nos enseñó a nosotros que cuando Él tuvo que tomar una decisión de elegir a 12 de sus discípulos, ¿no? Que después los llamó apóstoles para que caminaran con Él y les enseñara a Él con respecto, ¿no? a lo que iban a hacer después ellos,
¿no? Tuvo que pasar un tiempo de oración el Señor. Siendo Dios, mire, siendo el Hijo de Dios, ha tenido que Él ir a orar y buscar, ¿no? La dirección, la ayuda, ¿no? de parte de su Padre, ¿no? Del Señor, para poder luego venir y elegir a aquellos 12 y poder salir, ¿no? Y poder escogerlos, ¿verdad? Y ser parte, ¿no? del ministerio que Él tenía que hacer, ¿no? Así que acá es muy importante, ¿no? Lo que nosotros hagamos, ¿no? Mire lo que dice la palabra del Señor ahí en el mismo Evangelio de Lucas, donde hemos leído ahora en el capítulo 6, versículos 12 y 13, dice, en aquellos días, dice, Él fue al monte a orar. ¿De quién está hablando? De Jesús está hablando. Él fue, dice, ¿no? Al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, dice. Gloria a Dios, pasó la noche orando a Dios, dice, y cuando era de día, dice, llamó a sus discípulos, ¿no? O sea, a todos los que estaban ahí, llamó y escogió a 12 de ellos, dice, a los cuales también llamó apóstoles, dice. Acá nos muestra, ve, que el Señor, siendo el Hijo de Dios, tuvo que, para tomar una decisión y escoger, ¿verdad?, a aquellos que le iban a servir y iban a acompañarle en su ministerio, tuvo que pasar una noche orando, preguntando, ¿no? Teniendo una respuesta de parte de Dios, viniendo, ¿no? a hacer la elección, ¿no? y el apartar a aquellos discípulos, ¿no? para que le acompañen en él en su ministerio que iba a empezar, ¿no? ¿Cuánto tiempo le ha dedicado usted a pedir la dirección a Dios para tomar una decisión alguna vez? Quizás algunos hasta 2, 3 minutos nomás, ¿no? O una oración de escasos 7, 10, 15 minutos nomás. Pero es muy importante, ¿no? Tomar en cuenta lo que nos está diciendo la palabra del Señor y el ejemplo que estamos viendo de nuestro mismo Señor Jesucristo, que para empezar su ministerio, Él, para escoger a 12 hombres que iban a acompañarle en su ministerio, tuvo que tener una noche de oración buscando la presencia, la ayuda, la dirección, ¿no? de parte de su Padre para que pueda, ¿no? escoger, ¿no? y así no equivocarse. Entonces, tomemos en cuenta, ¿no? de que es muy importante, ¿no? tener este tiempo de oración, ¿no? para cualquier decisión que fuésemos a tomar, ¿no? Quizás cambiar de trabajo, ¿no? O quizás el buscar la pareja para los que son solteros, solteras, ¿no? O quizás cerrar un negocio, un trabajo que está de repente ahí trabado por algo, ¿no? O de hacer quizás un préstamo en el banco. Entonces, preferible es siempre buscar la ayuda de Dios, la oración, ¿no? Va a mostrarle el Señor, ¿no? Va a direccionarle para que pueda resolver o buscar la dirección de parte del Señor. Si Jesús, siendo Dios, se tomó todo el tiempo de una noche para poder, ¿no? esperar la guía de su Padre, ¿por qué nosotros no lo hacemos? ¿No? ¿Por qué nosotros no lo hacemos? Entonces, tomemos en cuenta este segundo beneficio, segundo consejo que nos da la palabra del Señor, del por qué debemos orar, ¿no? Debemos orar entonces, ¿no? Para que podamos tomar, ¿no? correctas decisiones importantes en nuestra vida. Y por último, en tercer lugar, ¿no? Si queremos seguir nosotros siendo fortalecidos, ¿no? bendecidos por el Señor, ¿no? Este tercer beneficio, esta tercer cosa y por qué debemos orar es para fortalecernos, ¿no? espiritualmente. O sea, en otras palabras, para enfrentar las tentaciones de nuestra vida. Como dije al comienzo, normalmente siempre oramos, ¿no? O de otra manera, ¿no? El cristiano siempre está acostumbrado a orar para ser librado del mal, ¿no? Pero no para ser librado de la tentación. Quizás pocos lo expresan, ¿no? Pero ¿cuál debería ser nuestra oración, Señor? Danos la fuerza hoy para vencer esa tentación. ¿Cuántas tentaciones no tenemos en el día? Si nos cubrimos con la sangre de Cristo y oramos en esa dirección, oramos para, ¿no? buscar la fuerza, la ayuda de Dios, el poder de Dios en nuestras vidas, obviamente a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Para poder vencer esas tentaciones que tenemos. ¿Sabe que Satanás
conoce, ¿no?, cuáles son nuestras debilidades, ¿no? Recuerde que cuando no éramos cristianos, entonces vivíamos en el mundo, entonces vivíamos bajo, ¿no?, el gobierno de Satanás, y él sabe, ¿no?, cuáles eran las cosas de nuestra debilidad que nos gustaba o que hacíamos. Entonces por ahí va a buscar la forma de cómo, ¿no?, atacar, deshacer, destruir, ¿verdad? Porque la misión de Satanás es esa, ¿no? Matar, robar y destruir, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta nosotros lo que dice la palabra del Señor, ¿no?, entonces tomaremos, ¿no?, la fuerza en Dios, ¿no?, para fortalecernos, ¿no?, para buscar el socorro, el auxilio, la ayuda de Dios, ¿no?, para poder ser librados del mal, ¿no?, para ser librados de la tentación, ¿no?, ayudados por Dios para vencerlo. Hay un pasaje ahí, en mismo Nuevo Testamento, voy a leer ahí en el capítulo 26, 36 del Evangelio de Mateo. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, ¿no? Esto es una noche antes de ser entregado él, que iba a ser entregado, ¿no? Y dice que en ese lugar, ¿no?, dijo a sus discípulos: siéntense aquí, ¿no?, entre tanto que voy allí y oro, dice. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces, dice, Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo, dice. Yéndose un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, ¿no? Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Y el versículo 41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Dice: el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Acá nos muestra la palabra del Señor que el mismo Hijo de Dios, ¿no?, ha tenido que pasar por un momento difícil, ¿verdad? Difícil, pero sin embargo acá nos muestra la palabra del Señor, ¿no?, cuán importante es el peso de la oración, ¿no? Porque acá Jesús estaba actuando 100% hombre, ¿no? No como Dios, ¿no? Entonces sintió debilidad, sintió, ¿qué se llama? Tentación, ¿no?, de no cumplir la misión a la cual Dios lo había llamado o lo había enviado, ¿no? Por eso la expresión acá: mi alma está angustiada, dice, o triste, ¿no?, hasta la muerte, dice. Entonces, se ve que nuestro Señor Jesucristo estaba afligido, ¿no? Por eso ahí les pide, ¿no? Le dice: quédense aquí ustedes, dice, y velen, ¿no? En otras palabras, estaba diciéndole el Señor lo primero que dijimos, ¿no? O perdón, lo segundo que dijimos, ¿no? Que nuestra oración es un servicio a Dios. Que nuestra oración es un servicio a Dios. Entonces, el Señor les estaba diciendo: quédense aquí, ¿no?, y velen conmigo, oren, apóyenme oración, ¿no?, o intercedan por mí, ¿no? Pero dice que volvió y los encontró durmiendo, dice. Entonces, para poder vencer, ¿no?, aquellas tentaciones por las que de repente estemos atravesando, ¿no?, o nos estemos encontrando, ¿no?, tenemos que orar, tenemos que buscar la ayuda de parte del Señor, ¿no? Acá nos muestra, ¿no?, una parte humana del Señor, una parte frágil del Señor, que está diciendo, ¿no?, ayúdenme, ¿no?, a velar conmigo, ¿no? Levánteme el ánimo, ¿no?, a través de su oración, pidiéndole al Padre para que me dé la fuerza, ¿no? Por eso la expresión acá del Señor Jesucristo, cuando le dice a su Padre: Padre mío, si es posible, dice, ¿no? En otra palabra, si tú quieres, ¿no?, si tú deseas, si tú lo decides, ¿no?, que ya yo no vaya a la cruz, ¿no? Entonces, pero que no se haga mi voluntad, dice el Señor, ¿no?, sino la tuya, dice. Aceptó, se fortaleció y salió adelante victorioso, ¿no?, porque fue a cumplir el mandato que Dios le había dado. Hermano, la carne es débil, hermano, ¿no? Para la tentación, la carne le agrada el pecado, le agrada el mundo, ¿no?
Pero la única forma de que podamos vencer la tentación y la carne es orando para fortalecer nuestro espíritu. Ahí el mismo apóstol Pablo lo escribe en Gálatas, dice, a la verdad, el espíritu está dispuesto, dice, pero la carne es débil, dice. Entonces, oremos en esa dirección, pidiendo siempre al Señor para fortalecernos, ¿no? En nuestro espíritu y podamos vencer las tentaciones que tenemos cada día. Para poder culminar este mensaje, ¿no? Digo así en estas palabras, ¿no? Por nuestra oración nunca va a ser en vano. Todo lo que hagamos, hermano, orando, creyendo, ¿no? Lo recibiremos, dice la palabra, ¿verdad? Son las promesas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nunca nuestra oración va a ser en vano. Mire lo que dice ahí la palabra del Señor en el libro la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 26. Dice, de igual manera, dice, el Espíritu nos ayuda, dice. ¿En qué nos ayuda? En nuestra debilidad, dice. Pues, ¿qué hemos de pedir? Dice, como conviene, no lo sabemos, dice. Pero el Espíritu mismo, dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice. Mas Él que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Dice. Acá muestra la palabra del Señor que alguna persona podrá decir, por gusto oré, ¿no? En vano fue estar orando, ¿no? Por esto o aquello, ¿no? O demás, estuve perdiendo mi tiempo, ¿no? Quizás puede venir así el pensamiento, ¿no? Pero todo lo que digo es un error, ¿verdad? Orar nunca es en vano, hermano, ni es una pérdida de tiempo. Siempre orar es una bendición. Aunque, escuche bien lo que le voy a decir, aunque no recibamos lo que queremos o lo que le hemos pedido al Señor. Aún ese no, o aún todavía esa tardanza, ya es una respuesta de parte de Dios. Pasa que nosotros somos muy apresurados, nosotros a las peticiones que le hemos hecho a Dios. Queremos que las cosas sucedan así como si fuese un movimiento de una vara, ¿no? Mágica, ¿no? Como lo vemos en las fantasías, ¿no? Entonces necesitamos, ¿no? Entender, ¿no? La importancia de la oración en nuestra vida. ¿Por qué debemos orar? ¿No? Primero, porque es una forma de darle nuestro servicio a Dios. Segundo, porque la oración nos prepara para tomar decisiones correctas. Cualquiera que sea la decisión, hay que preguntarle a Dios. Tercero, para fortalecer nuestro espíritu. Recuerde, esta carne es débil, ¿no? Y por último, ¿no? Nuestra oración nunca va a ser en vano. Siempre va a tener una respuesta, hermano. Como dije, ese no, ¿no? O ese esperar, ¿no? Siempre va a tener una respuesta. Un día se acerca una hermana, quizás entre mayor y por ahí, ¿no? De edad, ¿no? Y le dice, pastor, yo quiero apoyar en la iglesia, le dice, ¿no? Así, hermana, qué bueno, le dice. ¿Y qué sabe hacer usted? Le dice. Mire, no sé hacer nada, pastor, le dice. Bueno, si no sabe hacer nada, entonces por lo menos le dice, póngase a orarles. Y le dio ese ministerio que ore, ¿no? Que esté orando, ¿no? Y ella se sintió feliz porque no era algo que no le gustaba hacer, así que aceptó el desafío y se puso a orar, ¿no? Entró en el ministerio de intercesión. Entonces es muy importante la oración, nos mantiene activos, con fuerza, con fe, con esperanza, fortalecidos, animados, alentados, ¿no? Ya no abatidos, ya no cansados, ya no afligidos, ¿no? Tendremos la preocupación, pero Dios vendrá con su ayuda, con su fuerza para salir adelante. Vamos a orar, vamos a agradecerle al Señor por esta palabra, por este mensaje, que Dios dé fuerza ahí donde usted está quizá. No, usted estaba viendo esta parte de la oración como de repente no innecesaria, ¿no? Sino como de repente muy ahí, ¿no? Siempre le pido al Señor y no llega, ¿no? No se canse de pedirle, no se canse de seguir haciéndolo, ¿no? Esta es la palabra, dice, orad sin cesar constantemente, con fuerza, con perseverancia y con todo. Padre, queremos agradecerle, Señor, esta noche. Dios Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra y de todas las cosas, Señor. Acá, esta noche hemos escuchado su palabra, Señor, la cual yo la bendigo, Señor amado Dios, en cada corazón que ha escuchado, Señor. Quizás
Señor, muchas de las personas que están escuchando, Señor, este mensaje estaban pasando por alguna preocupación, duda, Señor amado, una situación de desestabilidad espiritual. Señor, esta palabra le aliente, le anime, le levante otra vez, Señor, la fe, la esperanza puesta en usted, Señor. Ahora sí, Señor amado Dios, para que usted tome control, Señor, cualquiera que sea la situación, enfermedad, Señor, aflicción, Señor amado, problema, economía, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, usted está para ayudarnos. Dios bendito, Señor. Oramos así, agradecemos una vez más, Señor, en el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Sigamos adelante con esa misma fuerza, con esa misma fe, con esa misma esperanza. Sabemos de que Dios, hermano, Dios es un Dios real, un Dios fiel, un Dios verdadero, un Dios que nunca falla, ¿no? Entonces, este tema sobre la oración, ¿por qué debemos orar? Debemos orar porque así lo dice la palabra del Señor, siempre, constantemente y con toda fuerza. Un abrazo, Dios les bendiga.